Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. A nuestros espectadores les sorprenderá seguramente no reconocer el habitual decorado de Charlando con Cervantes. Efectivamente, hoy es un día especial, nos hemos desplazado hasta Santo Domingo y nos encontramos en los estudios de Radiotelevisión Dominicana para entrevistar al poeta nacional de la República Dominicana. Pero les acompañamos, como siempre, José María Conjet, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Como ha dicho José María Conjet, es un honor para nosotros estar en Santo Domingo y tener con nosotros a Pedro Mir, poeta nacional de la República Dominicana, ensayista, dramaturgo, gloria de las letras hispánicas. Don Pedro, yo quisiera empezar esta conversación, estamos tan contentos de que nos acompañe, haciéndole una pregunta que usted se va a quedar totalmente sorprendido porque es tan abarcante, pero me la contesta. Yo quisiera saber ¿cómo ve usted el papel del poeta en nuestras sociedades modernas? ¿Cuál es el rol del poeta? Estoy muy contento y feliz de tenerles a ustedes aquí. Creo que me estoy envaneciendo un poco. Tengo que pensar un poco acerca de esto antes de contestar cualquier pregunta. ¿Cómo veo yo la función del poeta en nuestra sociedad, en la sociedad contemporánea, en la sociedad actual? Bueno, nunca pienso específicamente en el poeta, pienso en el artista. Creo que de lo que se trata es que todos tenemos una visión del mundo, tenemos algo que decirle a nuestros contemporáneos, a nuestros compatriotas. Y trasladar lo que uno tiene dentro de su cabeza a otra cabeza, yo creo que es la hazaña más grande que puede llevar a cabo un ser viviente, porque somos seres solitarios. Nuestra vida y nuestra muerte es absolutamente personal y privada, son cosas solo de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos una necesidad muy grande de tener una persona con quien unir, con quien establecer un contacto, alguien de quien agarrarse. Y esa es la función del artista, encontrar un medio, una forma, un recurso mediante el cual pueda trasladar de su mente a otras mentes esos contenidos absolutamente propios. Desde luego eso es imposible. Lo que podemos alcanzar es solo una aproximación, que la alcanzamos también por medio del lenguaje. Y es decir, que ya de entrada tenemos una determinación propia del arte, y es que es otra vía, que no es ya el lenguaje. Y todavía tenemos otra vía, otro recurso prodigioso, no muy conocido, que es el símbolo. Yo entiendo que hay tres formas de la comunicación humana. Una que es la comunicación lingüística, otra que es la comunicación simbólica, y otra que es la comunicación artística. Ahí vamos a encontrar el poeta. Pues nada, la misión del artista en general, no misión, función, pedía usted, es la de comunicar a los demás aquellas cosas que no puede comunicar de otra manera. Aquellas cosas que no puede comunicar por medio del lenguaje, aquello que no puede comunicar por medio del uso de los símbolos o de un símbolo, que es lo normal, que un solo símbolo es capaz de comunicar todo un mensaje.
acerca del mundo que le rodea. En nuestra época, bueno, la misión del artista es comunicar aquellas cosas acerca del mundo que nos rodea que no puede comunicar por medio del lenguaje, porque si pudiera comunicarlo, pues lo comunicaría por el lenguaje y no tendría necesidad del arte, que suele ser una vía difícil, laboriosa, que a veces exige sacrificios muy grandes. Y entonces el lenguaje es una cosa que lo usamos para todas las cosas, para comprar lechuga, para hablar con el policía de tránsito, para hacer la declaración del hijo primogénito y estas cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la función del artista hoy? Bueno, yo creo que tiene una oportunidad inmensa y gigantesca el artista de hoy en general y particularmente el poeta. Es que es una nueva época en diversos aspectos. Está lo del milenio, está lo del siglo, está de un cambio en todas las concepciones del hombre, muy profundo. Yo creo que se liquida el siglo XVIII ahora. Yo creo que la Revolución Francesa ha terminado. Decía Napoleón, cuando el directorio, una frase que a mí me ha emocionado siempre mucho, muy solemnemente declaró: ciudadanos, la revolución ha terminado. No había terminado la revolución, terminó ahora. Yo creo que todo ese movimiento mundial, todo ese escándalo, toda esa perturbación tremenda que trajo el socialismo, no era otra cosa que la continuación ininterrumpida y casi sin cambio de estilo de la Revolución Francesa. Se continuó en 1830, se continuó en 1848, se continuó en 1870, y ahí hubo lo de la Comuna Francesa, y finalmente desemboca en 1917. Eso es una continuidad ininterrumpida, y eso terminó ahora. ¿Sabe cuándo terminó? En 1989, exactamente 200 años después. Bueno, eso es el pasado. ¿Y el futuro? Ahí entran los artistas. Porque eso no lo podrán decir en un discurso. No podrán repetir la frase de Napoleón. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué nos espera en el siglo XXI? Solo por la vía artística se puede intentar una aproximación. Como ve, eso es solo para comenzar a hablar. Claro. Pero como usted quiere la cosa muy breve, Don Pedro, creo que hay un punto final, no viene más. vamos a hablar de un artista concreto, que es el que tenemos delante de nosotros, del Pedro poeta Mir. Pedro Mir. Usted ha declarado en alguna ocasión, lo ha escrito, lo ha dicho también en entrevistas, que cuando comenzó a escribir poesía, era muy joven, imitaba a algunos poetas dominicanos y a Rubén Darío y a los modernistas, y que fue su compatriota Juan Bosch el que le puso en el camino de lo que sería luego su labor literaria, a hablar de su país, a hablar de la realidad dominicana y especialmente de aquellos menos favorecidos por la fortuna. ¿Nos puede hablar de estos comienzos? ¿Cómo descubre usted efectivamente su vocación y su estilo, lo que va a ser su voz lírica? Me parece muy gracioso cuando Bosch me presenta como el poeta social esperado. Yo no sabía lo que era un poeta, y mucho menos un poeta social. Él lo que en realidad me trazó fue un programa de búsqueda, de exploración, que yo cumplía a la letra. Empecé a escribir una serie de poemas en todos los órdenes, en el orden erótico, en el orden popular, a veces hasta en el orden narrativo,
todo lo que aparecía. Si se moría una amiga, pues yo le escribía un poema. Todo eso era la búsqueda de esa cosa maravillosa que él había anunciado. El poeta y el poeta social. Bueno, una de las cosas a las que me condujo eso fue al estudio de la estética. Yo comencé en 1940 exactamente con el breviario de estética de Benedetto Croce. Es un librito de la colección austral. Sí. Yo no entendía nada, pero no me detenía. Leí ese librito como 8 veces antes de poder encontrar una línea que me condujera por algún lugar. Y en eso me pasé la vida. Por el otro lado, ¿qué era el poeta social? Eso me dio también mucho trabajo. Lo que aparecía más próximo era el socialismo. Claro, no era lo que debía constituir realmente mi papel, porque todo, para mí lo más importante entonces fue siempre que era un poeta, cuál era verdaderamente mi compromiso. Y un día llegué a estas conclusiones de que un poeta es una persona como cualquier otra, lo único que tiene un vehículo que se estudia, que se trabaja, hasta que un día pues uno tiene más o menos el dominio de este vehículo. Entonces comunica lo que quiere comunicar, simplemente. Eso es una cosa muy sencilla. Si usted es simplemente un enamorado, pues le comunica al ser amado lo que siente por esta persona. Claro está que eso no se puede decir con palabras. No se puede hacer un discurso acerca de eso. A veces es más claro cuando se dicen disparates. Así procedían los surrealistas. Decían simplemente lo que les venía, lo que llamaban la escritura automática. Simplemente decían disparates. Pero había una comunicación, lo que pasa es que no era una comunicación lingüística. Era otra forma de comunicar, era otra vía de acercamiento a su realidad interior y a aquella persona a quien iba destinado ese mensaje. Me molesta decir mensaje porque todas estas palabras están cargadas de significados y de intenciones y de corrientes políticas y religiosas y de todo tipo, ¿no? Y esto es lo que a veces nos enreda. Pero es una cosa muy simple. Usted quiere ser un artista, comuníquese como quiera, menos por la vía lingüística o la simbólica. Y como que la obra de arte siempre está cargada de estos elementos, porque también el lenguaje está cargado de elementos artísticos. Ahora mismo estoy utilizando yo con mis manos medios que no son lingüísticos, y estoy tratando, si no de comunicar un mensaje con estos movimientos, al menos de fortalecer el mensaje lingüístico, porque es insuficiente, porque no es capaz de trasladar todo el contenido que hay en la interioridad de mi mente. Don Pedro, yo quería, estamos hablando de poesía, de poetas. Una de sus composiciones más admiradas, claro, es el contracanto a Walt Whitman, que lo une a usted con Walt Whitman, el poeta norteamericano, que ha sido también una figura muy admirada entre los escritores hispanoamericanos. El propio José Martí vio a Walt Whitman en Nueva York y escribió sobre él. Entonces, el contracanto que usted publicó, si mal no recuerdo, cuando usted estaba en Centroamérica, en Guatemala, lo que quería saber concretamente es cómo, qué lo atrae a usted de la figura de Walt Whitman, y al mismo tiempo usted habla con Walt Whitman, pero usted expone sus ideas sobre ese poeta
Quería que comentara un poco sobre esto. También hay un elemento anecdótico en esto. Yo conocía a Walt Whitman probablemente por un poema de Rubén Darío y también una crónica desde Nueva York de José Martí, bellísima. Bueno, era el príncipe de los modernistas y aquella época del modernismo a mí me deslumbraba. Esto era cuando yo era estudiante de retórica en el tercer teórico de la escuela normal. Yo conocí ese mundo de los modernistas y me fascinaba sin que jamás pensara que alguien me iba a calificar a mí de poeta. No estaba eso en mis proyectos. El caso es que, estando yo en La Habana, apareció una traducción de León Felipe del Canto a mí mismo. Ahí lo leí yo también. ¿Perdón? Ahí lo leí yo también, en la traducción de León Felipe. Una bellísima, sí. Una bellísima traducción, que tiene una introducción que él escribe poéticamente y que titula Habla el prólogo. En ese poema, él hace una presentación de Whitman en el que hay unos versos en que literalmente dice que él prefería a Whitman el heroico antes que a Whitman el demócrata. Entonces, yo me decía, pero el héroe es en la guerra donde se manifiesta. ¿Qué le pasa a este caballero? Me quiere convertir a Whitman en un guerrero. Y eso a mí me llenó de ira y tal vez de vanidad, y me creí que yo podía contestarle a León Felipe y decidí escribirle un poema y dedicárselo a él. Así lo hice. Yo trabajaba en una empresa en el departamento de contabilidad, yo era subcontador de una empresa. Pero aquello se convirtió para mí en una misión heroica y escribí mi poema, me lo metí debajo del brazo, renuncié a mi trabajo en La Habana y me fui a México a leer mi poema. Y lo primero que hice fue buscar a León Felipe. Y resulta que León Felipe era el presidente de los partidarios de la paz. Y yo escribo un poema para acusarlo de ser el presidente de los partidarios de la guerra. Entonces, aquello se me convirtió en una confusión tremenda. Tuve que suprimir la dedicatoria a León Felipe. Y el destino de ese poema cambió completamente. Yo fui simplemente a Guatemala a leerlo, porque de allá me invitaron. Lo leí, fue recibido muy cariñosamente. A mí me habían ofrecido hacer la edición allá y la edición se hizo muy tardíamente. Al fin, bueno, todo eso es una historia ya que no tiene importancia ni sentido. Eso es lo que hay con el contracanto. Desde luego, yo estaba muy identificado con la poesía de Whitman. Yo creía entonces, y sigo creyéndolo vivamente, que era la imagen verdadera del poeta. Su poesía es poesía por los cuatro costados. Aparentemente él habla un lenguaje muy, muy claro, pero se ve que nada de lo que él está diciendo en el texto lingüístico es lo que realmente él aspira a comunicar. Y a veces empieza a hacer una relación de personas. El vendedor de frutas, el predicador, la niña, la prostituta, todos son, y sigue hablando y habla. Es una cosa a veces delirante, y habla y habla y habla y repite, y hay en todo una sola cosa. La grandeza, la grandiosidad
de aquella nación que emerge en ese momento como la campeona de la democracia, con la sublimación de la individualidad, el yo ese que él hace vibrar de manera tan enérgica. Y con ese criterio usted lee ese poema y ve cuán exacto era el mensaje que él comunicaba. Y que nada tenía que ver con los convencionalismos con los que se trataba su poesía, los juicios que se hacían acerca de él personalmente. Y hoy todavía me parece, y creo que es muy oportuno decírselo a ustedes, que si a mí me dieran a escoger dos personajes del arte, tres, porque tendría que meter a Beethoven, el otro sería Whitman y por supuesto el primero Cervantes. Esa es la figura que más prodigiosamente encarna la facultad de la comunicación humana, porque es padre del lenguaje, pero la suya no es una obra lingüística, es una obra de arte de una dimensión incalculable. Y pensaba yo anoche, pensando en ustedes, pensaba, caramba, voy a releer, no tuve tiempo de hacerlo, el licenciado Vidriera. Dijo, qué imagen tan maravillosa es, de un hombre a quien no se le puede decir nada porque se rompe. Porque un caballero que es de vidrio, no solo una pedrada lo va a desbaratar, sino hasta una palabra descompuesta puede desarticular toda aquella maravilla de cristal. Y yo creo que ese es ya el preludio de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es un hombre tan irreal como un hombre de vidrio, pero qué mensaje de realidad tan profunda y tan exacta. Don Pedro, es una pena que no vamos a tener tiempo para hablar de todo lo que querríamos hablar con usted, pero ustedes son los provocadores. Somos malos. Siempre me ha parecido injusto que la poesía épica de usted, lo que han llamado poesía épica, haya ocultado la poesía mucho más lírica y amorosa, los poemas poemas del buen amor. Pero también me parece enormemente injusto que su obra poética haya ocultado, haya tapado a la obra narrativa, que a mí me parece extraordinaria. Usted fue un narrador tardío, o por lo menos empezó a publicar tardíamente sus obras de ficción en prosa. El primer libro, La gran hazaña de Lindbergh y después Otoño, es un libro, a mí me parece magnífico, 3 historias de animales, un perro, un mono, un caballo y una historia de amor, una pareja joven, que está escrito además sin puntos ni comas, supongo que reproduciendo la voz del narrador, el narrador coloquial quizá. ¿Nos puede hablar de su labor de narrador? ¿Por qué empezó a escribir cuentos y luego 2 novelas importantísimas? Bueno, yo tenía entre mis deberes en la universidad realizar una investigación en el campo de mi asignatura y publicar obras. Entre las investigaciones que yo llevé a cabo para la universidad estaba una obra que se denominaba La noción de período en la historia dominicana. Era una nueva periodización de nuestra historia, completamente en controversia con la periodización tradicional. Ahí yo decía una serie de cosas que pensaba que no serían recibidas muy gustosamente por mis lectores y hasta por mis patrocinadores. Entonces se me ocurrió que yo debería buscarme otro vehículo y contar en términos de ficción lo que es la noción de período
contaba documentalmente, con sus citas y sus referencias. Tenemos solo 2 minutos. Y así escribí. Así escribí Cuando amaban las tierras comuneras, que es un resumen en 2 minutos de lo que contaba en La Noción de Periodismo. Muy brevemente, hay un poema suyo que a mí me parece muy hermoso, Meditación a orillas de la tarde, en que usted, la voz lírica, contempla las islas del Caribe para terminar en el Caribe. Quisiera preguntarle si ese mensaje de la voz lírica de optimismo al mirar al Caribe lo reafirma usted. Pero soy el ogro del programa, tenemos muy poco, 1 minuto, tendría que decir una respuesta rapidísima. El optimismo del lirismo. Mi vida afectiva estuvo siempre presente, no solo en mi obra, sino en mi vida, mi manera de caminar, y no podía abandonarla nunca. Pero no puedo explicar más. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, es una pena que no podamos seguir charlando con don Pedro Mir. Ya ven que teníamos muchísimos temas de conversación. Esperamos que estén de nuevo con nosotros charlando con Cervantes en el próximo programa de Vuelta en Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amigos dominicanos y especialmente a don Pedro Mir. Muchas gracias por acompañarnos.